Listo, chicos, muy buenos días. Vamos iniciando mientras siguen ingresando los chicos. Bueno, muy buenos días. Vamos a iniciar entonces con el área de matemáticas. Yo sé que también tengo el área de gestión empresarial, pero el área de gestión empresarial está un poco más, como más fácil de realizar. De pronto pueden tener algunas preguntas en matemáticas. Entonces voy a compartir voy a compartir la pantalla. Me confirma cuando comiencen a ver la... ¿Me confirma si ven la pantalla? Sí, profe. Sí, señor. Sí, 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 señor, señor. ya. Listo. Listo, chicos. Bueno, para, eh, para esta parte, este primer trabajo de matemáticas, vamos a ver lo que son proposiciones. No sé si de este ciclo o del ciclo anterior, 401, me habían hecho la pregunta que si esto era de español. Realmente esto no es de español. Esto pareciese, pero aunque acá en el material de estudio dice que es una oración o proposición, esto es tomado en lógica matemática. Lo vamos a entender, acá digamos vamos a iniciar como con la teoría y poco a poco van a ir entendiendo por qué es de lógica matemáticas. Entonces, bueno, no me voy a detener mucho en como tal por ejemplo, en desarrollar el taller, les voy a mostrar, pero si tienen alguna pregunta me la dicen, porque si yo les explico el taller, pues prácticamente les estaría dando las soluciones. En cambio, les voy a explicar con lo inicial. ¿Qué significa básicamente una proposición? En palabras y los que lo leyeron. Una proposición es como una afirmación. Es una afirmación que tiende a dar un resultado, ya sea verdadero o ya sea falso. Entonces, por dar acá viene y dicen que es una oración o enunciado al que se le puede asignar un cierto valor, verdadero o falso. Entonces nos dan una serie de ejemplos. Dice, bueno, acá los ejemplos, pero le pienso dar un ejemplo diferente. Por ejemplo, si yo dijese, Karen Herrera es una estudiante del ciclo 301. Eso, como tal, ya es una proposición. ¿Por qué? Porque ese enunciado que acabo de hacer dará una respuesta negativa o positiva. Entonces, si yo le hiciese esa proposición, Karen Herrera es una estudiante del ciclo 301, sería falso, porque ella es una estudiante de este ciclo, de 501. Entonces, eso es por dar un ejemplo. O, por ejemplo, otro ejemplo, decir, hoy sábado es 13 de febrero. Eso también es una proposición y queda como valor positivo. Pero no solo nos quedamos, digamos, como en una especie de oración, sino que también se puede hacer con una especie de, como una fórmula o de números, utilizando números. Entonces, por ejemplo, dar 1 más 1 es igual a 2. Esa sería una proposición verdadera. La raíz cuadrada de 16 es 5. Eso es una proposición falsa. Pero también hay que tener en cuenta que hay algunas proposiciones que nos dicen que son preguntas, que las preguntas no son como tal una proposición. Entonces, si va en signo de pregunta diciendo hoy es, llegó, ya llegó, o esto, bueno, se me va el ejemplo. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Eso tampoco es. ¿Por qué? Porque eso es no es una proposición, es un enunciado, pero digamos uno no puede venir y decir un valor verdadero o falso de una pregunta como ¿qué hora es? Entonces, para tener en cuenta, sin embargo, pues acá
trato de seguir continuando la exposición. Hay dos clases de proposiciones. Las que les estaba explicando son proposiciones simples. Proposiciones simples son las que expresan un estado de situación en algo muy sencillo. Sin embargo, cuando ya continuamos acá, hay unas proposiciones compuestas. La proposición compuesta es unir dos proposiciones simples. Entonces, uniendo dos proposiciones simples, sacamos una proposición compuesta. ¿Qué es lo que determina una proposición compuesta? Y quiero que de aquí en adelante, para que me entiendan más, van a ir conectadas, valga la redundancia, por un conector lógico. Acá dice que las proposiciones compuestas aparecen medidas por la presencia de alguna clase de conector. Estas pueden ser de oposición, de adición o de condición. Entonces pueden ir unidas con la palabra y, con la palabra o. Entonces, por ejemplo, hoy sábado es 13 de febrero y es un día par. Es un número, la fecha es un número par. La primera la podemos decir, hoy es sábado 13 de febrero, es verdadero. Y está conectado por el conector y. La fecha es un día par, es falso. Entonces, más adelante vamos a ver ahorita los ejemplos, que hay una tabla de la verdad en donde comparamos todo lo que es con el conector y qué resultado da. Cuando el primero es verdadero, el segundo es falso. Cuando el primero es verdadero, el segundo es verdadero. Cuando el primero es falso y el segundo es falso. Bueno, así sucesivamente. Entonces, los conectivos operadores lógicos. Eso era lo que yo les estaba explicando. Por ejemplo, el conectivo lógico y, que es conjunción, y es este símbolo. Y la notación es P y Q. Bueno, devolviéndome un poquito la explicación, cuando uno tiene una proposición, uno la puede enmarcar bajo una letra. Entonces, como les daba el ejemplo al inicio de Karen Herrera, es una estudiante del ciclo 301, esta la podemos colocar con una letra que ya sea P, Q, R en minúscula. Todos tienen que ser minúsculas. Y acá veríamos entonces que son dos proposiciones. No sé si todos sí me están entendiendo hasta el momento o tienen alguna pregunta para continuar. Chicos. No, ninguna. Listo. Entonces, continúo. Entonces, la proposición es y es conjunción. En las operaciones lógicas que vamos a ver de ahora en adelante se llamaría conjunción, o es disyunción y se marca por este símbolo uniendo dos proposiciones. Entonces, pues las tomaríamos de esta forma. Sí, entonces es una implicación, el símbolo es de una flecha. Sí, solo sí, sería equivalencia, dos flechas, y no es negación. Entonces, si tomamos un ejemplo, en una proposición simple, vamos a colocar que 2 más 2 es igual a 5. Espera, ¿alguien más se conectó? Sí. Listo. Muy buenos días, Brian. Entonces, tenemos acá una proposición. 2 más 2 es igual a 5. Eso sería una proposición que la podríamos determinar con la letra Q. Y acá vamos a colocar otra proposición que coloquemos la raíz cuadrada de 16 es igual a 4. Y esa es otra proposición que la vamos a determinar con la letra R. Y vamos a colocar el conector de conjunción, que es la letra I.
Pero, ¿quién me dice cómo es el signo? ¿Quién recuerda? Sin cambiar la pantalla. ¿Cómo era el signo? Chicos, Una B al revés, creo que es. sí. ¿Quién fue quien participó? Karen. Ah, hola Karen. Esa. ¿Qué sería la misma I? Vamos a colocar entre comillas. Entonces, ¿cómo vamos a determinar esto? Q, I, R. Esa sería una proposición simple. Esta es una proposición compuesta. Esta es una proposición simple y esta es una proposición simple también. Y con la unión de las dos, con este conector, hicimos una proposición compuesta. Entonces ahorita vamos a determinar cuál es el resultado. 2 más 2 es igual a 5. No, Es falso, ¿cierto? Y la raíz cuadrada de 16 es igual a 4. Sí, sí. Verdadero. O sea que tenemos que la primera proposición es falsa y la segunda es verdadera. O sea que acá tenemos que la primera es falsa y la segunda es verdadera. Eso dará un resultado. Entonces lo vamos a buscar acá en el material que yo les compartí en la conjunción, que como decía Karen es una B invertida. Vamos a mirar que en la tabla de la verdad, acá tenemos cuando la primer proposición da un resultado y la segunda proposición da un resultado. Si ves que acá la letra P y la letra Q, o sea, no se vayan a confundir porque me vayan a decir, el profesor me explicó que una proposición era P y la segunda era R y me salió ahorita un ejemplo con Q. No, 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 no. Les va a salir ejemplo con P, con Q, con R, con S, desde que sea minúscula no hay problema. Entonces, en el ejemplo que tenemos, cuando la primera es falsa y cuando la segunda es verdadera. Cuando la primera es falsa y la segunda es verdadera, da un resultado de falso. ¿Sí lo están viendo? Sí, señor. Entonces eso daría señor. igual a falso. ¿Vienes ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo, espérame, alguien más ingresó. Muy buenos días, Elvira y Brian, que ingresaron ahorita último. Estábamos entonces en la explicación de proposiciones que estamos viendo dentro de lógica matemática. Dentro de matemática, lo que se va a llamar ahorita lógica matemática. Entonces, les estaba dando para hacerle un breve repaso que las proposiciones son unos enunciados que van a dar como tal un resultado que puede ser o verdadero o puede ser falso. Que hay dos tipos de proposiciones. Las proposiciones simples son de un enunciado y ya, y las proposiciones compuestas son las uniones de dos proposiciones mediante un conector. El conector entonces puede ser cualquiera de estos. Puede ser y, que es conjunción, puede ser o, que es disyunción, puede ser sí entonces, que es implicación, sí, solo sí, equivalencia y no negación. Se determinan con estos símbolos. Acá en el ejemplo que estaba dando, las proposiciones, perdón, pueden ser determinadas o pueden ser vistas mediante las letras P, Q, R o S, todas que sean minúsculas. Entonces, acá estaba colocando dos proposiciones. 2 más 2 es igual a 5, que lo determinamos por la letra Q. Y raíz cuadrada de 16, 2 más 2 es igual a 5, es una proposición, y otra proposición, raíz cuadrada de 16, es igual a 4. Lo que daba acá es que esta la determinábamos con la letra Q y esta con la letra R.
La primera proposición es falsa porque 2 más 2 es igual a 4, entonces esa proposición que estamos determinando ahí era falsa. Y la segunda proposición es verdadera. Raíz cuadrada de 16 es igual a 4. Entonces, como son proposiciones compuestas, entonces el primer valor, el Q, es falso y la letra, la proposición R es verdadera. Y el conector conjunción lo miramos dentro de la tabla. Entonces, para eso les daba estas tablas. Conjunción. Y daba, cuando la primera es falsa y la segunda es verdadera, la proposición en conjunción es falsa. Espera que alguien más se conectó. Entonces, bueno, eso da un valor de falso. Vamos a tomar otro ejemplo. Queremos otra tabla. Vamos a tomar otra proposición y lo vamos a hacer con... vamos a hacerlo con disyunción. Bueno, disyunción. Vamos a tomar un ejemplo, entonces vamos a tomar acá un ejemplo, una proposición. Perdón. Vamos a colocar acá no me quiso borrar. 2 por 10 es igual a 20. Y vamos a colocar que la segunda proposición es 20 dividido 5 es igual a 3. Esta es la proposición P en minúscula y esta es la proposición Q. Todo esto es una proposición, es un enunciado. Acá lo estamos viendo con valores matemáticos, pero podemos venir y decir los ciclos, Campo Alegre es la capital del Huila. Eso es un enunciado. ¿Que es verdadero o es falso? Es falso. La fecha de hoy, hoy es sábado 20 de diciembre. Es un enunciado, es una proposición, pero es falsa. Pero en este caso la estamos dando con números. Entonces 2 por 10 es igual a 20. ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero. Verdadero. 2 por 10 es igual a 20. Y 20, Pues, 20 dividido 5 es igual a 3. No, es falso. entonces, Es por 4. Exacto. Entonces es falso. Entonces, tenemos la proposición P y tenemos la proposición Q. ¿Cómo se determina la conjunción? ¿Cómo era el símbolo? ¿Cómo? ¿Cómo es el símbolo de la conjunción? Del conector que estamos viendo. ¿Se acuerdan que La todos B, en al revés, ¿no, profe? la B normal? Esa. Sí, esa es la misma O. O sea, P, O, Q. Como la primera es verdadera y la segunda es falsa, vamos a ver cuál es el resultado. Entonces nos dirigimos al material y vamos donde dice, perdón, era disyunción, yo les estaba diciendo conjunción. Cuando la primera es
verdadera y cuando la segunda es falsa, da un resultado. La primera, Falso. no, la primera es verdadera Verdadero. y da falsa, da verdadero. Ah, sí. Estaba viendo mal. Ajá, eso da igual verdadero. Hasta ahí, bien, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Fácil, puedo hacer una evaluación y todos me van a sacar 5, ¿cierto? Ahorita no Claro. la sabemos, pero después. Listo. Entonces, ahorita voy a hacerles un ejemplo. Resuélvame en esto. Listo, ustedes tienen el material, ¿cierto? El que me diga ese resultado, le doy un 5 en la primera actividad. Ya han mirado el material, ¿cierto? Ya han mirado el taller, ya saben cómo solucionarlo. Les voy a dar una pista. Ahí hay 2 conectores. Tienen que tener mucho cuidado porque hay una cascarita. 5, 4, 3, 2. ¿Quién me dijo que yo? ¿Quién me la va a ayudar a solucionar? ¿Ninguno? Bueno, se perdieron ese gangazo. Miren, todo va a resultar más fácil de lo que parece. Cuando está este signo, eso en el material de estudio, por eso les dije que antes de que ingresáramos a ver los talleres o ver la reunión virtual, ustedes pudieran leer el material de estudio. Ese es el último conector que se llama negación. ¿Qué es lo que hace negación? Obviamente negar la proposición. Entonces, cuando la proposición es verdadera, la negación es falsa. Cuando la proposición es falsa, la negación es verdadera. Entonces, acá yo no les he dado todavía valores, pero entonces les voy a dar unos valores. Vamos a hacer acá una tablita cuando la primera, P y Q. Cuando la primera es verdadera y la segunda es verdadera, cuando la primera es falsa y la segunda es verdadera, y vamos a tomar otro ejemplo, cuando ambas son falsas. Si yo les pregunto cómo es P y Q con esto, fácil, ustedes van al material de estudio y buscan donde aparezca este signo que aparece en I. No, perdón, disyunción. Es la letra O. La disyunción es un operador que opera sobre 2 valores de verdad, típicamente los valores de verdad de 2 proposiciones, devolviendo el valor de verdad. Bueno, teoría. Se lee P, O, Q. P, I sería al contrario. Como acá tenemos una tabla, la tabla dice cuando, acá tenemos, yo les di 3 ejemplos, perdón. 3 ejemplos. 1, el 2 y el 3. Entonces, cuando la primera es verdadera, cuando la primera y la segunda son verdaderas. Cuando la primera y la segunda son verdaderas, queda Verdadera. verdadero. Sí, entonces en el ejemplo primero daría verdadero. En el segundo ejemplo, cuando la primera es falsa y la segunda es verdadera. Quedaría verdadero. Sí, cuando la primera es falsa y la segunda es verdadera, da verdadero. Entonces en el segundo ejemplo, da verdadero. Y cuando ambas son falsas, da falso. Da falso. En el tercero, daría falso. Hasta ahí, bien. Pero recuerden algo. Acá yo estoy negando. En esta hay 2 negaciones. Entonces, si yo les hiciera una evaluación y ustedes me colocaran ese resultado, todos perderían. ¿Por qué?
porque acá hay una cascarita que ninguno me ha dicho hasta el momento que es. Hay que tener cuidado. Como yo les he dado Negación, negando. exacto, tendríamos que hacer otra tablita que diga negación de P, negación de Q. Como yo les estoy dando estos valores acá, entonces cuando P es verdadero, ¿cuál es la negación? Es falso. Cuando P es falso, acá es verdadero. Y cuando acá vuelve a ser falso, acá es verdadero. ¿Sí me están entendiendo? Chicos. Sí, señor. Bueno, en Q negado. Cuando es verdadero, Q negado, ¿qué es? Falso. Cuando Q es verdadero, vuelve a dar falso. Cuando Q es falso, vuelve a dar verdadero. Con estos valores, mira, con estos valores es que vamos a hacer este resultado. Entonces, tomaríamos acá. Cuando el primero es falso, esto acá, y el segundo es falso, miramos acá la tabla. Cuando los dos son falsos, da falso. Falso. Cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, Quedaría verdadero. verdadero, falso, da verdadero. Verdadero. Y cuando ambos son verdaderos, Es verdadero. da verdadero. Falso. Perfecto. No, verdadero. Listo. Ahí haríamos el resultado de esto. Pero ¿qué pasaría donde yo les dijera que el resultado fuese negación? O sea, por ejemplo, yo le dijera P y Q, pero que eso sea negado. Para efectos de no ahondar y volver a hacer el ejemplo, lo que ustedes harían serían que harían cuando tienen que tener muy en cuenta que yo les estoy colocando en entre paréntesis. ¿Qué quiere decir con entre paréntesis? Que vamos a hacer eso normal P, Q, yo les voy a dar unos valores, verdadero, falso, falso, verdadero, bueno, en fin, y a ese resultado me lo tienen que negar. Por ejemplo, si yo les dijera, cuando P es falso y cuando Q es verdadero, falso, perdón, cuando ambos son falsos, el resultado quedaría, acá lo tenemos, mire, cuando ambos son falsos, da Un falso. falso. Ajá. Cuando P y Q ambos son falsos, eso da igual a falso. Pero como yo le estoy dando este ejemplo, que el resultado me lo nieguen, entonces ese resultado acá me daría verdadero. No sé si los estoy confundiendo. O sea, los estoy teniendo es esto porque creo que por ahí hay un ejercicio en donde yo le digo que el resultado de esto entre paréntesis me lo nieguen. Entonces usted lo hace normal y el resultado lo niegan. Pero es muy diferente cuando yo les digo, niégueme la primera proposición, niégueme la segunda, y a esos resultados negados, sáquemele con la disyunción. O el ejemplo que estamos tomando, ya sea disyunción, conjunción, o sí, solo sí, equivalencia. Listo. Entonces, mira, vamos a seguir el taller y vamos a explicarlo así rapidito. En el taller viene y dicen, estoy madre con ustedes, les voy a dar más o menos, no le voy a dar la solución, pero tampoco el que la llegue a saber o el que la haya hecho algo, no la vaya a decir. Te estoy diciendo acá, marcar con una X de las siguientes oraciones cuáles son proposiciones lógicas. ¿Se acuerda que yo les había dicho desde el inicio que una proposición es un enunciado que puede dar algo verdadero o dar falso?
tener mucho cuidado que las que son preguntas no son proposiciones. Entonces, les estoy dando 5 enunciados que ustedes tienen que determinar si son verdaderos o si son falsos. Entonces, ustedes vienen y dicen, ¿Campo Alegre es de clima frío? Sí, es una proposición. Y les estoy dando ahí otra pista. ¿Ingresaré a la universidad? La 4 no es una proposición, es una pregunta. Y las preguntas no son proposiciones. Entonces, lo que yo les estoy dando es, determínenme en cuál de ellas, la A, la B, la C o la D, todas las anteriores, son proposiciones. Entonces, si usted viene y dice, no, es la A, entonces usted está diciendo que la 1, la 2 y la 3 son proposiciones. Campo Alegre es de clima frío, Rocinante es el caballo de Don Quijote de la Mancha, la Biblia es una cartilla de matemáticas. Esos son proposiciones. Pero le estoy diciendo, ya les di la respuesta prácticamente sin quererlo. Ingresaré a la universidad, eso no es una proposición. Las preguntas no son proposiciones. Buenos días, estudiantes del Ateneo, eso no es una proposición. O sea, ya les estoy diciendo acá en el taller que la 1, 2 y 3 son proposiciones. Miremos las otras respuestas. La B, la 1 y la 5 son proposiciones. 1, Campo Alegre de clima frío, sí, es una proposición. ¿Por qué? Es un enunciado que da una respuesta negativa, un resultado, perdón, negativo o positivo. Campo Alegre de clima frío, sí es una proposición y es una proposición negativa, porque Campo Alegre es tremendamente caliente, entonces es falso. La 5, ¿ingresaré a la universidad? No, ese enunciado no es una proposición, no, porque es una pregunta. ¿Ingresaré a la universidad? ¿Usted cómo va a saber si es verdadero o es falso? No, porque yo no puedo determinar si es verdadero o si es falso. Entonces la B no sería. La C, la 2, la 3 y la 5. La 2, Rocinante es el caballo de Don Quijote de la Mancha. Sí, es un enunciado y da un verdadero o falso. Sí, Rocinante efectivamente era, creo que el caballo de Don Quijote. Y 3, la Biblia es una cartilla de matemáticas. Es una proposición, pero es falsa. Y la 5, buenos días estudiante, no es enunciado, no es una proposición. Ahí yo les di ya la respuesta. En la segunda, si P es la proposición Juan es primo de Pedro y Q es la proposición Juan es hermano de Antonio, entonces la proposición Juan es primo de Pedro o hermano de Antonio se representa simbólicamente por, ¿se acuerda cuando yo les decía utilicen letras para las proposiciones y el conector tiene que ser un signo de ellos? Entonces, ya, ahí tienen que determinar cuál es, la A, la B, la C. Y, bueno, te voy a explicar hasta la 3. En la proposición compuesta, si 93 es un número primo y no es divisible por 2, entonces 39 es divisor de 78 o es divisible por 3. ¿Cuántas proposiciones simples hay? Fácil, ustedes tienen que, para determinar las proposiciones simples, divídanlas por los conectores y van a encontrar cuántas proposiciones simples son. ¿Sí me voy a entender? No les puedo decir ahí la respuesta, está tremendamente fácil estas proposiciones. Y en esta pregunta 8, ahí era el ejemplo que les estábamos revisando ahorita. Complete las siguientes tablas de la verdad. Entonces le estoy dando una proposición P, una proposición Q y le estoy dando unos valores fijos. P, primera verdadera, falsa, verdadera, falsa. La segunda Q es falsa, verdadera, verdadera, falsa. Entonces, ¿cómo es el resultado cuando P con el conector hacia arriba, Q, que sería I, que es una conjunción? Me están hablando. Sí, pero de otro grupo. Bueno, entonces, ustedes me tienen que colocar acá los resultados. Voy a ver si... ¿Sí me estoy dando a entender, chicos? O sea, Sí, cuando señor. P, conjunción Q, cuando, mira, acá les hice un ejemplo de la negación de P, o sea, acá me tienen que negar P, me tienen que negar Q, y con las negaciones me hacen la disyunción, que es el O. Entonces, acá la cascarita es que ustedes no lo tienen que hacer cuando P es verdadero
O sea, el primer ejemplo, cuando P es verdadero y cuando Q es falso. No, porque es negación, tienen que negarme primero. Entonces, la primera sería falsa y la segunda sería verdadera. Cuando la primera es falsa y la segunda es verdadera, ¿qué resultado ahí sí da? ¿Sí me estoy dando a entender, chicos? En el ejemplo 8, yo les estoy diciendo, yo les estoy dando P y Q. Y en el ejemplo acá les estoy dando en la segunda, en la cuarta columna, en esta cuarta columna, les estoy dando P y Q. Es que, espérame, que tengo un programa mejor para... Yo acá tengo el cursor, pero yo creería que con el cursor yo les puedo... ya. Yo con el cursor creo que yo les estoy... Listo. Sí me están viendo ahorita hacia el punto, ¿cierto? Sí. Entonces, les estoy dando valores P en columna y Q. Son dos proposiciones. Cuando la primera es verdadera y cuando la segunda es falsa, dan el resultado. Pero como en este ejemplo yo les estoy diciendo que primero me nieguen, entonces les voy a tomar un ejemplo cuando primero es verdadero y segundo es falso. Vamos acá. Cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Pero como yo les estoy diciendo que me nieguen a P y me nieguen a Q, y con esas negaciones me hagan el de conjunción. Sí, conjunción, que es una B. Como yo les estoy diciendo que acá es verdadero, entonces ustedes acá me van a utilizar falso. Y como acá les estoy diciendo que es falso, la negación de Q es verdadero. Si yo no le hubiera colocado este signo, pues normal, lo hubieran hecho con B, con la primera es verdadero, con la segunda es falsa, tal cual. Pero como yo les estoy diciendo que me lo nieguen, entonces ahí sí me hacen, cuando el primero es el falso, cuando el primero es falso y cuando el segundo es verdadero. Entonces ustedes van acá a la tablita y dicen, cuando es este conector, miran acá, cuando es este conector, van al material de estudio, buscan el signo o el nombre, si ya se lo están aprendiendo, que sería disyunción, míralo, y buscan la tabla. Cuando el primero es falso y el segundo es verdadero, ¿qué resultado da? Cuando el primero Verdadero. es falso y el segundo es verdadero, eso da verdadero, exacto. Y lo colocan acá, eso daría verdadero. Y así sucesivamente. Cuando encuentra acá un falso y acá otro falso, pues la negación va a ser que este pasaría acá verdadero y este pasaría acá falso. Pero si en los demás ejemplos que ustedes están viendo acá, acá en el taller, como este, P o Q, pero no les estoy negando, entonces ya lo utilizan con cuando el primero es verdadero y cuando el segundo es falso. Y acá la única cascarita es que tienen que hacer primero este resultado, P y Q, que es conjunción, para que lo recuerden, es la primera. Ay, conjunción, mira, la OV, y la miran acá y el resultado de el resultado de esas dos, lo niegan.
Entonces, si les da el resultado de P y Q falso, eso tendría que ser verdadero. Y cuando es verdadero, eso debería ser falso. Y este P sí, entonces Q. Miren las tablas. Y la última, la más fácil. Defina y crea una proposición compuesta y descríbala simbólicamente. Entonces, lo pueden trabajar con oraciones o lo pueden trabajar con números o fórmulas matemáticas. Entonces, si alguien viene y me dice, Karen Herrera es estudiante del ciclo 301 y es un habitante de Medellín. Hay dos proposiciones ahí, simples, y están unidas por el conector y. Simbólicamente eso sería P y la B invertida Q y daría un resultado. O sea, yo lo quiero que me lo definan en palabras o en números y me den también la forma simbólica. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señor. Listo. Eso con respecto a matemáticas. En gestión empresarial, pues supongo que es más fácil. Sin embargo, lo que estamos viendo acá es, vamos a ver qué es administración, lento, qué es administración, el gráfico, que la administración tiene un proceso que se define por 4 puntos, que son planificar, organizar, dirigir y controlar cada uno de estos. Y vemos los elementos de una administración, el proceso que es planear, organizar, dirigir y controlar. Todo es una espiral, un círculo. Y vamos a pasar al taller. Bueno, también les estoy explicando qué es una pyme, que es una pequeña y mediana empresa. Esa es la definición rápida de pyme. Tipos de pyme, tipos de cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas de la pequeña y mediana empresa. Y al final les estoy diciendo, bueno, dígame qué es administración, pero necesito que me digan qué es administración según sus palabras. No me vayan a copiar tal cual allá, porque para eso yo les estoy diciendo háganme un resumen. Y entonces yo no intento que ustedes me digan tanto como el resumen y ya, sino que ustedes me digan, profe, para mí yo sé que administrar, yo tengo una tienda, profe, y administrar es estar pendiente de hablar con los proveedores, de gestionar, pagar recibos, de gestionar los costos, hacer cuentas, que no sé qué. Si ustedes me lo dicen con sus palabras, yo perfecto. ¿Por qué? Porque en sí yo no necesito que ustedes entiendan como tal la teoría, sino que lo intenten aplicar dentro de su vida cotidiana. En esta pregunta, no sé si fue de aquí, pero alguien me preguntó, profe, ¿qué es un mapa mental? ¿Es algo que yo tengo en la mente? No, un mapa mental es una representación gráfica de una idea o una serie de ideas, en donde hay una idea principal y de esa idea principal se desprenden unas ideas alrededor de ella. Entonces, ustedes como vieron en material de estudio, la idea principal, les estoy hablando sobre procesos de la administración. Entonces me tienen que hacer, los voy a decir acá. Más fácil como a veces decirlo acá en eso. Un mapa mental es esto. Una idea principal, que es los procesos de administración, administración. Y en eso ustedes me sacan ideas principales. Entonces, profe, pues planificar, organizar, dirigir. Bueno, si alguien acá me dice, profe, yo creería que más ejecutar, pero yo creería, profe, que también falta acá la definición de qué es administración. Y yo también miraría acá
las ventajas de la administración y las desventajas de la administración. Y profe, yo acá también le puedo colocar que eso está conectado con otra idea. Bueno, en fin, todo lo que ustedes me quieran desglosar de ese tema, entonces está bien visto. Y todo esto, eso es un mapa mental. ¿Listo? Eso con respecto a eso. 4 cualidades y defectos de un administrador. Bueno, para usted, ¿qué es un administrador? Descríbame para usted qué es un administrador. Me lo tienen que dar con palabras propias. Si yo llego a detectar que en los trabajos me escribió acá Alexander y Lisette, un administrador es una persona que administra, estoy dando un ejemplo bien bobo, pero si me están diciendo un administrador es una persona que administra y Lice me está diciendo un administrador es una persona que administra, ambos me están diciendo la misma respuesta, yo estoy diciendo pues ni que fueran siameses, me están dando la misma respuesta, me tienen que dar diferentes respuestas. ¿Por qué me tienen que...? No, profe, es que nos vimos en el material. No, es que yo les estoy explicando acá, les estoy pidiendo que me digan, describa para usted qué es un administrador. Entonces Alexander piensa distinto, Lisette piensa distinto. Entonces para eso necesito 2 respuestas muy distintas. 4 cualidades y efectos de un administrador, cuáles son las áreas funcionales de una empresa, qué significa el término pyme, ya se los dije, para que sea considerado pyme, qué debe poseer. Si hay alguna cosa que no encuentran dentro del material de estudio, lo investigan, no está de más. O sea, que usted vengan y digan, profe, es que usted dentro del material dijo qué tenía que ser para que una pyme sea considerada como tal eso, oficialmente dentro de la DIAN, dentro de, bueno, la Cámara de Comercio. Entonces yo no me quedé con el material y investigué más por fuera y determiné eso. Perfecto. Para mí una persona que hace eso es algo que está yendo más allá de lo que uno le está preguntando. ¿Y qué se debe tener en cuenta para escribir en una empresa? Entonces hay unos pasos legales, tiene que tener un nombre registrado ante la Cámara de Comercio y en fin, otras cosas más. Entonces, preguntas. Si ven que lo de gestión empresarial es más simple. Sí, es más poquito. Sí, y es más como de lectura y de tener cuidado. Obviamente, lo que yo les quiero decir a ustedes, bueno, para los que son nuevos y para los que son antiguos. Para los que son antiguos, pues les estoy repitiendo, para los que son nuevos, ¿cuál es la forma de operar en gestión empresarial? Vamos a ver una parte muy teórica, algo que obviamente yo no les puedo dar mucha práctica en el sentido de, yo cuando estábamos presencialmente les ponía a hacer grupos, dentro del grupo les ponía a una empresa determinada, con esa empresa ustedes que hicieran varias cosas y todo eso que éramos teórico lo hicieran o lo entendieran como si fuese dentro de la práctica. Entonces era un poquito como más didáctico, más chévere, pero pues obviamente acá es muy difícil que ustedes se pongan a hacer grupos y no todos tienen las mismas condiciones y bueno, en fin, muchas cosas que digamos no, pero en algún momento yo sí les voy a pedir a ustedes que desarrollen un proyecto o mini proyecto de empresas que es para la feria empresarial que vamos a hacer en agosto, septiembre creo que se hace más o menos esa feria. Bueno, septiembre, octubre, dependiendo, podemos adelantar, podemos atrasar. Lo otro, aprovechando el espacio, ustedes como son del ciclo 501, aprovechen mucho y tengan en cuenta que ustedes tienen que presentar las obras sociales. Yo voy a ser muy intenso con esto. ¿Por qué? Porque es que siempre llega noviembre, octubre y no han hecho las obras sociales. Y hay personas que en ese momento apenas se van a graduar porque no hicieron las obras sociales a tiempo y hasta este año se van a graduar porque las van a hacer apenas este año. Entonces que ese no sea el caso de ustedes, muchachos. Que ustedes no esperen a que después de mitad de año inician 11. No. Ustedes pueden hacerlo desde décimo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta? En este momento veo conectado entonces a Milena, Elvira, Lisette, Karen, Alexander, Brian y Nini. Espérenles.
les tomo, Profe, cuénteme. Profe, la pregunta que todos vamos a hacer, siempre la hacemos. ¿Eso lo desarrollamos en el cuaderno o en hojas de Bloody, se lo mandamos o qué? Perfecto. Como les quede mejor a ustedes. Si yo les estoy diciendo, hágamelo en roca, ¿a ustedes les quedaría fácil? ¿En qué? Hágamelo en roca, tallado en roca. ¿Ustedes me lo podrían hacer? No. O sea, háganlo como a ustedes más se les facilite. ¿Qué es lo que yo necesito de ustedes? Que ustedes me hagan un breve resumen del material de estudio, perdón, un breve resumen, no que me escriban todo tal cual, porque para eso ya tienen el material. Los que pudieron irlo a reclamar directamente en fotocopias o los que lo están viendo directamente con una aplicación en PDF, en el celular, en el computador, en donde quieran. Pero háganme un breve resumen y colóquenmelo en el cuaderno. Que profe, que nosotros no tenemos cuaderno, entonces hágalo en unas hojas de blog, hagan el taller en hojas de blog, pero si en ese momento no tiene a disposición, pues entonces hágalo en el cuaderno. Obviamente muy separado una cosa de otra. Material de estudio, un breve resumen, el taller, aparte. Y cuando me envíen eso, me envíen la evidencia, fotos, pero envíenmela muy bien, o sea, ¿cómo decirlo? Hay una aplicación que se llama Scanner Digital o bueno, varias aplicaciones, tómenla una por una, le salieron una o dos hojas, ya sea ahí en el cuaderno, ya sea en hojas de blog, ya sea el que tiene la posibilidad de enviármelo yo tengo Word, me dicen algún estudiante, yo tengo Word y lo hice en Word, pues perfecto. O sea, como usted mejor se le facilite, pero necesito la evidencia. El que tiene en computador y me lo hizo en Word, pues me lo envió perfecto, bien. Pero el que solo tiene hojas de blog o lo hizo desde el cuaderno, pues entonces le tomó una fotografía, tomó varias fotografías porque eso no lo hizo en una sola hoja, lo hizo en varias, y hizo un solo archivo y lo coloca. Entonces, Alexander Marroquín, primer taller de gestión empresarial. ¿Por qué les digo eso? Porque es que ustedes, no solo a mí, sino a todos los docentes, nos envían trabajos y, profe, mire, yo ahí le envié. Yo tengo dos materias, yo tengo gestión empresarial y tengo matemáticas. Entonces yo les pregunto, ¿qué me enviaron, matemáticas o gestión? No, yo le envié gestión. Entonces colóquenme en el nombre, o sea, me envían la evidencia, ya sea en PDF, ya sea en imágenes, si son en imágenes, imagen 1, imagen 2, imagen 3, o sea, renombrenlas, sean bien organizados. Que cuando yo reciba la evidencia, yo la lea, esta es la hoja 1, esta es la hoja 2, esta es la hoja 3. Yo la descargo, la subo en un drive, bueno, yo hago infinidad de cosas con eso. Y me dijeron, profe, mire, yo ahí le mandé, es el primer taller de matemáticas de Karen, de Milena, bueno, en fin, del primer periodo. O sea, sean muy detallistas. Que cuando haya la forma, entonces, si yo les digo, bueno, no estoy arriesgándome a decir cosas que todavía no sé, si volvemos a la presencialidad o a la alternancia, entonces les digo, envíenme eso en una hoja de blog, ya ahí sí lo voy a pedir en hojas de blog. Pero bueno, eso es dependiendo de cómo esto prosiga. Pero sí necesito que sean muy organizados y me detallen. Si ustedes también, obvio, les aclaro esto, me escriben, muchachos, traten de escribirme en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. A veces me escriben a las 8, a las 9 de la noche. Yo ya estoy con mi familia. Me escriben un domingo en la tarde, un domingo. Entonces hay momentos en donde yo no les voy a poder contestar y voy a quedar como grosero. Entonces, no, muchachos, escríbame en horario laboral. Escríbame, hola, profe. Mi nombre es Alexander Marroquín. Soy del ciclo 501. Porque es que vienen y me dicen, hola, profe. Profe, ¿cómo es el taller de matemáticas? Y yo quedo confundido. ¿Quién es el que me está escribiendo? ¿De qué ciclo es? ¿Es de la universidad? ¿Es del colegio? ¿De dónde es un estudiante? O, no sé, ¿es un egresado? No sé nada. Entonces, hola, profe, mi nombre es Alexander Marroquín, soy del ciclo 501, soy del Ateneo. Porque me ha dado el caso donde a veces me escriben de la universidad y yo con el mismo problema, no me detallan. Y eso, respondí su pregunta para quien me hizo la pregunta.
Sí, señor. Listo. Bueno, ya ahorita que veo ahí a Karen, nosotros estamos tratando, espera, paro acá la... Bueno, esto sería hasta el momento, voy a parar la grabación que